También les aseguro, pidan y se les dará. Lucas 11:9. El alma que obra en la divina voluntad da por todos y recibe por todos. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 159. Mi pobre mente me la sentía como aturdida y me faltaban las palabras para poner en el papel lo que siento. Si mi Jesús quiere que escriba, se dignará decir en palabras lo que infunde por vía de luz en mí. Recuerdo solamente que al venir me ha dicho: hija mía, quien en mi voluntad reza, ama, repara, me besa, me adora, yo siento en ella como si todos me rezaran, me amaran, etc. Porque mi voluntad envolviendo todo y a todos en mi querer, el alma me da el beso, el amor y la adoración de todos. Y yo mirando a todos en ella, doy a ella tantos besos, tanto amor por cuanto debería dar a todos. El alma en mi voluntad no está contenta si no me ve completado por el amor de todos, si no me ve besado, adorado, rogado por todos. En mi voluntad no se pueden hacer cosas a la mitad sino completas. Y yo al alma que obra en mi querer no le puedo dar cosas pequeñas, sino inmensas, que pueden ser suficientes para todos. Yo hago con el alma que obra en mi querer como una persona que necesitara un trabajo de 10 personas. Ahora de estas 10, solo una se ofrece a hacer el trabajo. Todas las demás lo rechazan. ¿No es justo que todo lo que debería dar a las 10 lo dé a una sola? De otra manera, ¿dónde estaría la diferencia entre quien obra en mi querer y entre quien obra en su voluntad? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse, y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina.
con María en el cenáculo del Evangelio. Marcos 7, 6-9. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. En cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, como la criatura con su querer humano, toda es oscilante, es débil, inconstante, desordenada, y esto porque Dios al crearla, la había creado unida, como en naturaleza, con su voluntad divina, de modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que, con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad. Y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios, inocente, y con hacer su voluntad, ¿en cuántos males no se arrojó él y a todas las generaciones? Por eso, tu mamá, presa de terror, y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad, y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que tantos mares me había dado de gracias y privilegios, tomé esta mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino, en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aun por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Marcos 7, 6-9. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Qué desorden en el mundo, pero este desorden es culpa de las cabezas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 97, párrafos 10 al 12. Qué desorden en el mundo, pero este desorden es culpa de las cabezas, tanto civiles como eclesiásticas.
su vida interesada y corrupta no tiene fuerza para corregir a los súbditos. Por tanto, han cerrado los ojos ante los males de los miembros, porque hubieran recriminado los males propios. Y si lo han hecho, ha sido todo en modo superficial, porque no teniendo en ellos la vida de aquel bien, ¿cómo podían infundirla en los demás? ¿Y cuántas veces estas perversas cabezas han antepuesto los malos a los buenos? Tanto que los pocos buenos han quedado turbados por este actuar de las cabezas. Por eso haré castigar a las cabezas en modo especial. Y yo, perdona a las cabezas de la iglesia, ya son pocos. Si tú los golpeas, faltarán los regidores. Y Jesús, ¿no recuerdas que con 12 apóstoles fundé mi iglesia? Así los pocos que quedarán bastarán para reformar al mundo. El enemigo está ya a sus puertas. Las revoluciones están ya en acto. Las naciones nadarán en la sangre. Las cabezas serán dispersadas. Reza, reza y sufre, a fin de que el enemigo no tenga la libertad de convertir todo en ruinas. Marcos 7, 9. Les decía también que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Los bienes que tiene la Iglesia Católica y los males de los protestantes. Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, veía al confesor con otro sacerdote santo, el cual decía: quítate todo pensamiento de que no es voluntad de Dios tu situación. Después ha hablado sobre estos protestantes que dicen decorato y ha dicho: poco o nada harán, porque los protestantes no tienen el anzuelo de la verdad para pescar los corazones, como lo tiene la Iglesia Católica. Les falta la barca de la verdadera virtud para ponerlos a salvo. Están desprovistos de velas, de remos, de ancla, los cuales son los ejemplos y enseñanzas de Jesucristo, y llegan a no tener ni un pan para quitarse el hambre, ni agua para quitarse la sed y lavarse, como son los sacramentos. Y lo que es más, les falta hasta el mar de la gracia para poder ir a pescar almas. Así que faltando todo esto, ¿qué progresos podrán hacer? Y ha dicho tantas otras cosas que yo no sé repetir bien. Después ha venido mi amable Jesús y me ha dicho: hija mía, quien me ama se fija de frente al centro divino, pero quien se resigna y hace en todo la voluntad divina, posee en sí mismo el centro de la divinidad. Marcos 7, 13. Anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido. Y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Cierto que me darán cuentas. Si creen que soy yo, la cuenta será muy minuciosa. Si no creen que soy yo, peor aún,
porque son tan ciegos que no tienen ojos para ver el sol de mi palabra. Y la incredulidad lleva a la obstinación y a la dureza del corazón. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 57, párrafos 3 y 4. Entonces, mientras escribía, pensaba entre mí. Antes de escribir ciertas pequeñas cosas que Jesús me dice, me parecen de poquísima importancia. Y por eso no me parece necesario ponerlas en el papel. Pero en el acto de escribirlas, el modo en que Jesús me las ordena en mi interior cambia la escena y me parecen pequeñas en la apariencia, pero de gran importancia en la sustancia. Siendo así, ¿qué cuentas darán a Dios quienes han tenido y tienen autoridad sobre mí cuando no se han impuesto con la obediencia para hacerme escribir? ¿Cuántas cosas he omitido cuando no he recibido ninguna orden? Y Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija, cierto que me darán cuentas. Si creen que soy yo, la cuenta será muy minuciosa, porque creer que soy yo y no tomar en cuenta hasta una sola palabra es como si quisieran sofocar un mar de bien para utilidad de las criaturas, porque mi palabra parte siempre de la fuerza de la potencia creadora. En efecto, un fiat dije en la creación y extendí un cielo tachonado con innumerables millones de estrellas. Otro fiat y formé el sol. No dije 20 palabras para formar otras tantas cosas en la creación, sino un solo fiat me bastó. Ahora, mi palabra contiene aún su potencia creadora y no pueden saber si mi palabra está dirigida a formar un cielo, una estrella, un mar, un sol para las almas. Por lo tanto, no tomándolas en cuenta y no poniéndolas a la vista de las criaturas, me vienen a rechazar en mí mismo este cielo, este sol, estrellas y mar que podrían hacer tanto bien a las criaturas, y el daño que vendría será imputado a aquel que, no dándole importancia, lo ha sofocado dentro de mí. Si no creen que soy yo, peor aún, porque son tan ciegos que no tienen ojos para ver el sol de mi palabra, y la incredulidad lleva a la obstinación y a la dureza del corazón. En cambio, el creer ablanda el corazón y lo dispone a hacerse subyugar por la gracia y a darle la vista para poder comprender mis verdades. Marcos 7, 7. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Efectos de un amor libre que ama y efectos de un amor forzado. Como en la divina voluntad los actos son hechos con plenitud, completos y exuberantes. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 21, capítulo 12, párrafos 1 y 2. Mientras estaba toda afligida por su privación y casi petrificada por el dolor de verme como olvidada por mi amado Jesús, ha salido de dentro de mi interior
y apoyando sus manos sobre mis hombros, ponía su cabeza sobre mi pecho y respiraba fuerte diciendo: todos esperan tus actos. Y mientras respiraba, atraía en sí todos mis actos hechos en su divino querer, y ha agregado: hija mía, los actos hechos en mi querer son actos míos, y por eso he venido a tomarlos con mi respiro mientras respiraba sobre tu pecho, porque todos estos actos tuyos, siendo actos míos, los esperan todos. Y yo iré a difundirlos en toda la creación para poder recibir en todo el universo el honor de un acto libre de criatura. Esta voluntad de criatura libremente, no forzada, viene en la mía y obra. Y yo recibo el honor de una voluntad libre, que es el honor más grande para mí, que me es conveniente como Dios. Una voluntad libre que me ama y que voluntariamente se anula para hacerla mía y obrar en ella, es el gran portento de la creación, por el cual fueron creadas todas las cosas, porque debían servir a esta voluntad libre, no forzada, para amarme. Y ella, teniendo dominio sobre todas y gozando de toda la creación, debía servir como de voluntad a todas las cosas creadas, pues ellas no tienen voluntad. Y la criatura debía servir como de voluntad a ellas para dar en cada cosa creada su voluntad y su amor libre hacia su Creador. Y solo en mi voluntad la humana puede difundirse a todo para dar este honor tan grande a su Creador. Hija mía, una voluntad que no me ama libremente, sino forzada, dice distancia entre criatura y creador, dice esclavitud y servidumbre, dice desemejanza. En cambio, una voluntad libre que hace la mía y me ama, dice unión entre el alma y Dios, dice filiación, dice que lo que es de Dios es de ella. Dice semejanza de santidad, de amor, de modos. Tanto que lo que hace uno, lo hace el otro. Donde se encuentra uno, se encuentra el otro. Por eso creé al hombre libre de voluntad, para recibir este honor grande que conviene a un Dios. Una voluntad forzada que me ama, que se sacrifica, yo no sé qué hacer con ella, más bien ni siquiera la reconozco, ni merece ningún premio. Por eso toda mi mira está sobre el alma que de espontánea voluntad vive en la mía. El amor forzado es de los hombres, no de Dios, porque se contentan con las apariencias y no bajan al fondo del oro de la voluntad para tener un amor sincero y leal. Como el rey, que se contenta con la sujeción de los soldados con tal de que esté formado su ejército y no pone atención si los soldados tienen la voluntad lejana de él. Si ésta está lejana, tendrá el ejército, pero no estará al seguro. Puede ser un ejército que trama contra su corona y contra su vida. Un patrón tendrá muchos siervos, pero si no los sirven de voluntad, sino por necesidad, por conveniencia, por temor, por cobrar su salario, estos siervos que comen de su pan pueden ser sus primeros enemigos.
Pero tu Jesús, que ve en el fondo de la voluntad, no se contenta con las apariencias. Y si esta voluntad espontáneamente quiere y vive en la mía, mi gloria, la creación, todo está al seguro, porque son no los siervos, sino mis hijos que la poseen y que aman tanto la gloria de su Padre Celestial, que estarían dispuestos y se sentirían honrados de dar la propia vida por amor suyo. Marcos 7, 6. Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Reparemos a Jesús por los actos de fingimiento, hipocresía, del mal entendimiento de la verdad. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 15. Encadenado bien mío, tus enemigos unidos a los sacerdotes te presentan ante Pilato y fingiendo santidad y escrupulosidad, ya que están por celebrar la Pascua, permanecen fuera en el atrio. Y tú, amor mío, viendo el fondo de su malicia, reparas por todas las hipocresías de quienes son religiosos. También yo reparo contigo. Pero mientras tú te ocupas de hacerles bien, ellos, por el contrario, dan inicio a sus acusaciones ante Pilato, vomitando todo el veneno que tienen contra ti. Pero Pilato, mostrándose insatisfecho por las acusaciones que te hacen y para poder condenarte con motivo, te llama aparte y a solas te examina y te pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y tú, Jesús mío, verdadero rey mío, respondes: mi reino no es de este mundo. De lo contrario, miles de legiones de ángeles me defenderían. Y Pilato, conmovido por la suavidad y la dignidad de tus palabras, sorprendido te dice: ¿cómo? ¿Tú eres rey? Y tú: yo lo soy, como tú dices, y he venido al mundo para enseñar la verdad. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.